La selva amazónica se extiende sobre 8 millones de kilómetros cuadrados, representando los 2/3 de la selva tropical mundial. El río nace en el lago Lauricocha, situado en los Andes peruanos, y tiene más de 1.100 afluentes y subafluentes. En la Amazonía, 180 zonas de explotación de petróleo y de gas. La Amazonía posee más de 1/5 de las reservas de agua dulce del planeta. El Amazonas contiene la mitad de la biodiversidad mundial. La explotación de la Amazonía se acelera considerablemente desde hace más o menos un siglo, primeramente gracias a las políticas nacionales de los estados amazónicos y, en segundo lugar, por el crecimiento de los intereses económicos nacionales e internacionales por la extracción de los recursos naturales. Durante el primer día se recorrió la ciudad de Leticia, con el objetivo de indagar más acerca del Amazonas. Se realizó una caminata hasta la librería de Leticia, donde se aprendieron elementos característicos de las tribus indígenas como el teléfono amazónico, el cual, según las explicaciones del guía, tiene las siguientes propiedades. En cada maloca, esto es poniendo los cainas. Siempre va a haber un macho y una hembra. Golpeabas el palo, tenía la siringa, tenía el caucho, empezás a golpear. Las principales costumbres de los ticunas. Pero también se le ofrece a los jóvenes que llegan con esos disfraces. Los disfraces lo hacen en representación de los diferentes animales de la selva. Pueden ser monos, aves, peces. A ellos se les brinda el masato. A la muchacha o a la anfitriona, a la adolescente también se le brinda masato, la hacen bailar, ella se embriaga. Y antiguamente, cuando ella estaba embriagada, le jalaban el cabello hasta dejarla bien calma, al mechonazo, todo. Y a medida que le jalaban el cabello, que le iban quitando, le recordaban como ese cambio que ella estaba teniendo desde ese momento. Y las responsabilidades que ya tenía como mujer adulta, como esposa y como mamá. Es algo cultural. Pues ya hubo demandas debido a la infección. Las vestimentas típicas de los mismos, sus armas de cacería y los productos orfebres de los ticunas y otras tribus indígenas. Posteriormente a esto se recorrió la plaza central, donde se realizaron varias entrevistas a la población de la ciudad. Sí. Sobre lo que hace. ¿Cómo se intervenciona aquí en la ciudad de Leticia? Sí, mamita. Para que hagan algo por nosotros, como colombianos. ¿Tengo la evidencia? No, aquí no tenemos. Vale. Usted mismo se da cuenta cómo están las calles, basureros que encuentran por ahí. Usted mismo se da cuenta. Pero es más como abandono. Sí, abandono del Estado. El propio alcalde, que supuestamente que él vaya diciendo que aquí en Leticia está todo bien. Usted mismo se da cuenta cómo están las calles, basurero, todo lo que encuentra acá en Leticia. Usted mismo va a sacar la... ¿Vives acá en Leticia? ¿Desde hace cuánto tiempo? Exactamente 42 años. ¿Y si vivían bien acá? ¿Cómo es vivir acá? Vivimos en paz, sobre todo, amparados o cobijados por esa riqueza natural que ustedes ahorita pueden estar disfrutando, y sobre todo por tener uno de los íconos naturales más grandes del mundo, que es el río Amazonas. ¿Cómo son las relaciones con los grupos indígenas acá? Pues muy bien, afortunadamente diríamos que muy bien. La ley 21 especialmente, ¿cierto?, le atribuye una facultad especialmente en la participación en la toma de decisiones por parte de las autoridades. Digamos, la mayor dificultad pasa especialmente por cómo inciden, ¿cierto?, los demás actores de la sociedad amazónica en las decisiones que toman ellos al interior del resguardo. Por ejemplo, ustedes como turistas de alguna u otra manera pueden afectar la convivencia al interior del territorio, pero para eso se tienen que establecer unas reglas de juego entre el operador turístico y la comunidad receptora para que se hagan algunos equilibrios. Se dicen que el turista de una u otra manera afecta o impacta el grado de cultura en las comunidades indígenas porque hace el intercambio social, el intercambio de objetos, el intercambio económico, y eso de alguna u otra manera puede alterar, ¿cierto?, la convivencia que ellos ejercen cuando no tienen, por ejemplo, un volumen de turistas al interior de sus comunidades.
¿Nos podrías decir qué piensas de la educación aquí en Leticia? ¿La educación en total o...? La educación en general. Yo como educador pensionado, la educación ha dado un golpe, una crisis bastante profunda caída, ¿no? Porque no se forman los principios de los valores en el ser o en el estudiante, sino que solamente el maestro únicamente enseña a leer y a escribir, y eso no es correcto. Porque yo tengo un lema, antes de una gran profesión, una excelente vocación. Si un maestro no tiene una vocación para enseñar, la educación se verá en una crisis de un fracaso total en el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias. Hacia la noche nos dirigimos a la ciudad de Tabatinga, donde se puede evidenciar la falta de intervención estatal de ambos países debido a que es posible cruzar la frontera entre Brasil y Colombia sin requerir de documentos, lo cual se presta para varias actividades ilegales. En el día quinto se tuvo la oportunidad de ir al río Amacayacu, donde se realizó un experimento sencillo para determinar el caudal del río. En primer lugar se ubica un tramo del río de aproximadamente 5 a 10 metros de longitud. A continuación, la botella que flota es soltada desde el punto inicial al punto final con un tiempo de duración de 1 minuto 30. Para finalizar en este primer proceso y con ayuda de los datos, se calcula la velocidad del agua utilizando la fórmula volumen es igual a longitud sobre tiempo. Como segunda medida, para poder calcular el caudal del río, se requiere calcular el área de la sección. Se debe medir el ancho del canal y la profundidad del agua en metros. Teniendo en cuenta las figuras geométricas que son posibles formar según la forma del río. Para calcular el área, finalmente se calcula el área individual de cada sección y se suma de la siguiente manera. Finalmente, con los datos obtenidos, se puede hallar el caudal del río haciendo uso de la siguiente fórmula. Caudal es igual a factor de corrección, fricción por área por velocidad, como se muestra a continuación. Teniendo en cuenta que el caudal es la cantidad de volumen del líquido que pasa a través de un área en un determinado tiempo, se puede concluir que es una fuerza característica del río determinada por un tiempo y área específica. ¿Por qué la botella flota? El que la botella flote se explica por el principio de Arquímedes. Este principio consiste en explicar el flotamiento de los cuerpos mediante las fuerzas que actúan sobre este una vez sumergido en el líquido. Las fuerzas que actúan son la fuerza de empuje. Esta es la fuerza ejercida por un líquido sobre un cuerpo. Y en segundo lugar, el peso. Esta fuerza es igual a la masa del cuerpo por la gravedad. En el caso puntual de la botella, y teniendo en cuenta que el empuje es igual a empuje igual densidad del líquido por volumen desplazado por gravedad. Para que el cuerpo flote, el volumen desplazado debe ser menor o igual al volumen del cuerpo. Para concluir, el caudal del río puede ser útil a la comunidad de San Martín para navegar y principalmente para calcular el tiempo de viaje entre dos distancias a la hora de movilizarse. Como segundo uso del caudal y su concepto durante las épocas de lluvia, la profundidad del río va a aumentar en primera medida, lo que genera un flujo turbulento y por consiguiente un aumento del caudal. Las creencias indígenas han sido uno de los temas de mayor interés, pero a su vez de menor comprensión para el hombre occidental. Existen diversas interpretaciones que hacen referencia a una mentalidad o comportamiento primitivo que muestra un pensamiento ilógico. A pesar de esto, si se analiza con profundidad su forma de ver el mundo a través de las historias que nos cuentan, se puede llegar a comprender tanto la creación como la organización del mundo actual. Mientras escuchábamos a Azulay compartirnos sus creencias e ideologías, nos dimos cuenta de la gran influencia que ha tenido la religión católica sobre esta comunidad. Al igual que nosotros, ellos creen en la tierra, en el cielo y en el infierno, solo que lo interpretan como un mundo superior, de muertos y reyes, uno inferior o acuático, de demonios y humanos extraños, y uno intermedio, de hombres y algunos demonios. También creen en un dios, Tupana, quien creó el mundo y luego lo entregó a los hermanos Ipi y Joy. Después de la muerte de Ipi, Joy hizo un conjuro sobre su cuerpo y lo tiró al río, originando así los peces. Después los pescó y a medida que estos tocaron la tierra, se convirtieron en todos los animales que luego poblarán el mundo. Por eso, los ticuna hablan de la naturaleza como un todo, porque el hombre hace parte de los árboles, las plantas, los animales y los seres del agua. Joy y Ipi eran los dos hermanos
pero el otro, el hippie, no era propio hermano, sino como evangelización, se dice que era hermano, pero no era propio hermano. Entonces el yo-i era Jesucristo, ¿ya? Entonces entre ellos andaban y hicieron, como digamos, hicieron una, ¿cómo iba a hacer amanecer? Entonces ellos hicieron una balista de arco y ellos le disparaban y cuando se rompía la hoja amanecía, ¿ya? Se amanece y luego después se cerraba, pues, y vuelve otra vez y no pudieron hacer nada, como ellos eran Dios, pues. Para los ticuna, molestar y dañar a la naturaleza o algún ser que haga parte de ella está mal. Para evitar que esto suceda existe la curupira, un ser sobrenatural que se concibe como guardián de la selva amazónica, ya que vigila todas las acciones que ocurren dentro de esta y si alguien interfiere tendrá un castigo. Esto, en las palabras de Azulay, lo habló Tupana con los abuelos y les enseñó, para que lo transmitieran a las siguientes generaciones, la importancia de vivir y cuidarse en la selva sin dañarla. El caudal del Amazonas se triplica durante el periodo de lluvias, abril a junio. Su caudal puede pasar de 70.000 metros cúbicos a 300.000 metros cúbicos por segundo, fenómeno que obliga a los ribeños a vivir en construcciones sobre pilotes. Durante el primer día de la expedición se dio la oportunidad de evidenciar un espectáculo de la fauna de la región Amazonía al presenciar la llegada de loros a la plaza central de Leticia durante las horas de la tarde. Aquí, los loros de todas las áreas cercanas a la ciudad se reúnen en este punto de encuentro todos los días, por diferentes motivos como lo son el apareamiento y un lugar donde pasar la noche. De cualquier forma, este es un evento apreciado por los habitantes de la ciudad y turistas provenientes de otros lugares. Hacia el segundo día se desplazó en bote por el río Amazonas hacia la selva para iniciar la caminata con destino a Marachá. Durante el trayecto se aprendió que el río Amazonas tiene una longitud aproximadamente de 7.000 kilómetros a lo largo de la cuenca. Además de esto, este tiene una visibilidad de 25 centímetros y una profundidad de más de 15 metros, la cual durante las épocas de lluvia puede llegar a aumentar 12 metros más. De igual forma, este río es considerado como río de aguas blancas, debido a la claridad de sus aguas causadas por los sedimentos que arrastra desde su nacimiento en los Andes peruanos. Tiene gran caudal y alberga más de 2.000 especies de peces y es el hábitat de algunos mamíferos como el delfín rosado. Hacia la llegada a Perú, antes de dirigirse a la reserva, se pudo tener la oportunidad de presenciar contacto con la fauna típica de la región, al encontrarse con la población de monos fraile que se encontraban allí. La clasificación taxonómica de estos monos está caracterizada por ir en el siguiente orden: reino Animalia, filum Chordata, orden Primates, suborden Aplorhini, familia Cebidae, género Saimiri, especie Saimirisaurus. Al llegar a la reserva se realizó una actividad de levantamiento de selva, el cual consistió en medir diferentes características de árboles altos en un rango de 50 metros, lo cual obtuvimos las siguientes conclusiones. Naturalmente, son los árboles que le brindan o atribuyen la característica de la selva a la cuenca amazónica, formando su respectivo dosel o el techo selvático, debido a su expansión por todo el territorio. Biológicamente hablando, también se llegó a la conclusión de la gran adaptación que tienen estos árboles con respecto a su entorno, ya que son los que mayor luz solar absorben, optimizando su proceso de fotosíntesis. Además de esto, obtienen recursos de los suelos selváticos para nutrirse y fomentar el crecimiento y finalmente pueden sobrevivir durante las épocas de inundación cuando el nivel del agua sube, evidenciando el mayor ejemplo de adaptación y supervivencia representativos de la selva selvática. Hacia la noche se realizó la actividad de caimaneo, la cual consiste en la búsqueda y cacería de este hermoso animal, el caimán. La clasificación taxonómica del caimán es: reino Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, clase Sauropsila, orden Cocodrilia, familia Alligatoridae, género caimán, especie Cocodrilus.
Al tomar las muestras de agua para medir el pH en ambas muestras se observó el mismo resultado. Son básicas con un resultado de 8 en promedio, de manera que el agua es óptima para el consumo humano. Por lo tanto, el agua podría aprovecharse por las comunidades que enfrentan el problema de agua potable y carecen de la misma. Respecto a la temperatura del agua en la primera muestra, a la entrada de Marachá, Perú, fue de 29.3 grados centígrados, 302.3 grados Kelvin, mientras que la segunda muestra en Marachá, Reserva, tuvo una temperatura de 29.8 grados centígrados, es decir, 302.8 grados Kelvin. Por consiguiente, si el agua está demasiado caliente, los niveles de oxígeno en el agua disminuyen, puesto que hay un aumento de la temperatura, y el oxígeno, al ser un gas, es inversamente proporcional a la temperatura. Si esta aumenta, la solubilidad del oxígeno en el agua disminuye. Si el nivel de oxígeno es óptimo, la presencia de bacterias es un indicador de oxígeno disuelto en grandes cantidades. El contenido de nitratos en la primera muestra fue de 10 y en la segunda menor a 10, ya que como se aprecia en la imagen de los resultados es poco transparente. La concentración de carbonatos a su vez fue alta gracias a la tonalidad morado intenso que toman ambas muestras. En lo que respecta a la alcalinidad de las muestras, en ambas fue básicas, ya que el agua se tiñe en ambas y su nivel de dureza fue determinado haciendo uso de 0.6 mililitros de fenoftaleína que funciona como indicador, teniendo en cuenta que los 0.6 mililitros de fenoftaleína buscan e identifican la presencia de grupos OH. Para finalizar, los resultados de los niveles de oxígeno fueron altos, ya que se evidencia la presencia de precipitado, y el tono de la muestra fue intenso al aplicar el indicador. A diferencia de la segunda muestra, pese al color que adquiere la muestra, no se genera un precipitado. En primer lugar, tomamos la turbidez del agua, que es la reducción de la transparencia de un líquido causado por la presencia de la materia sin disolver. Podemos ver que el río Amazonas es turbia, es decir, que el agua contiene materias en suspensión como arcilla, cieno o sedimentos producto de la contaminación, las cuales no se logran disolver en el agua. Ocurre lo contrario con el agua del lago natural de la reserva de Marachá, la cual no es turbia. Esto es gracias a la baja acción humana en este lago, por lo tanto podemos decir que el agua es totalmente pura y es apta para el consumo humano. El agua del lago puede tener poca turbidez, pero es gracias a las materias naturales que ocurren en este ecosistema. Los nitratos son una sal química derivada del nitrógeno que, en concentraciones bajas, se encuentra de forma natural en el agua y en el suelo. El aumento de nitratos en el agua indicaría la contaminación de las aguas naturales por compuestos nitrogenados. Los carbonatos en la naturaleza son formados a partir del ácido carbónico en solución acuosa derivada de la disolución del dióxido de carbono en agua y en la que una pequeña fracción forma ácido carbónico según la reacción. Es decir, CO2 más H2O reacciona y produce H2CO3. De esta manera se encuentran naturalmente en las aguas.